Cuando sueltas, todo llega. ¿Alguna vez has sentido que haces todo para sanar, pero aún así nada cambia? Lees, practicas, intentas, sigues todos los pasos, haces todo lo que te dicen los libros, los cursos, y al final del día te acuestas con esa misma sensación, como si dentro de ti hubiese un espacio vacío que nada logra llenar. Te levantas con la esperanza de que hoy sea diferente, pero el peso sigue ahí, acompañándote como una sombra silenciosa. Déjame decirte que yo también he estado ahí durante muchos años y lo que descubrí no fue lo que esperaba. No fue la gran fórmula que me habían vendido, ni una técnica mágica que lo solucionaría todo de un día para otro. Fue algo mucho más simple, pero a la vez más profundo. Por muchos años viví atrapada, no físicamente, sino encerrada en mis propios pensamientos, en un mundo interno que parecía no darme respiro. Desde pequeña, como muchos de nosotros, yo fui moldeada y adoctrinada por la voz de mi mamá, por la voz de mi familia, la de la escuela y de la sociedad. Me enseñaron a cómo debía comportarme, a qué debía pensar, a eh, qué estaba bien, qué estaba mal, y sin darme cuenta me fui alejando cada vez más de mi verdadera voz. Esa voz que alguna vez fue clara y espontánea se fue apagando bajo el peso de tantas expectativas y normas que yo no había elegido. Y en el fondo sentía que algo no encajaba, que había un vacío que no lograba explicar. Era una sensación de estar desconectada, como si mis pasos no tuviesen su propio rumbo, como si mis decisiones no nacieran de mí, sino de todas esas voces externas que habían tomado el control de mi vida. Y lo más doloroso es que en ese momento ni siquiera sabía que esas voces no eran mías. Y con esa incomodidad que no me dejaba en paz y sintiendo que algo me faltaba, aunque no sabía qué era, probé de todo. Hice terapias, hice cursos, infinidad de talleres, cualquier cosa que me prometiera un poquito de claridad, aunque fuera momentánea. Me devoré libros como si en alguna de las páginas estuviese escondida una llave que lo abriría todo. Pasé horas viendo videos de YouTube, escuchando historias, consejos, técnicas, como si de pronto en medio de un clic aparecía la frase que lo explicaría todo. También hice Reiki, hice técnicas energéticas, constelaciones familiares, ejercicios de respiración, visualizaciones, afirmaciones, y siempre con la esperanza de que esta vez sí fuera el momento en que todo encajara. Y sí, cada cosa me dejaba algo, me dejaba una semilla, una nueva idea, una sensación de que tal vez estaba un paso más cerca, pero al final siempre volvía al mismo punto, la misma sensación de vacío, ese hueco interno que nada parecía llenar, la misma confusión como si tuviera piezas de muchos rompecabezas distintos y ninguna encajara con la otra. La misma frustración, esa mezcla de cansancio y ganas de rendirme, pero sin saber cómo. Era como si estuviese haciendo mil cosas para avanzar, pero mis pies siguieran atados en el mismo lugar, incapaces de dar un paso real hacia adelante. Tenía la cabeza llena de información, pero en lo profundo, donde realmente quería sentir el cambio, todo seguía igual. Hasta que un día, sin planearlo, sin buscarlo, sentí una urgencia dentro de mí, una voz clara, casi firme, que me decía: desconéctate. No era un pensamiento más, no era una idea pasajera, era algo distinto, algo más profundo, como si viniera de un lugar que no se puede explicar con palabras. Así que apagué el teléfono, lo dejé a un lado y en ese instante sentí su peso, como si de pronto me hubiese dado cuenta de todo lo que cargaba en él. Literalmente lo sentí pesado. Y al soltarlo fue como si me quitara una parte de ese ruido que me acompañaba todos los días. Cerré el libro que estaba leyendo, incluso ese que me tenía enganchada con la promesa de darme respuestas. Dejé de escuchar la voz de todos los demás para por fin y por primera vez hacerle espacio a la mía. Fui a estar conmigo, no para hacer nada,
no para seguir un plan ni para aplicar una técnica, solo para estar. Y en ese espacio el silencio no me gritaba como yo temía. Al contrario, me abrazaba, me sostenía. Era un silencio que no me pedía nada, que simplemente me dejaba ser. Y ahí, en medio de ese abrazo invisible, por primera vez me escuché. No era una idea, no era un concepto, era mi verdad. Una voz que llevaba años esperándome pacientemente como si supiera que tarde o temprano iba a regresar. Y la sensación fue tan clara que me atravesó. Aquí estoy, siempre he estado. Gracias por venir. En el instante en el que escuché mi propia voz interna, sentí una paz inmensa. No era una paz que venía de que todo estuviese perfecto afuera. No tenía que ver con que las circunstancias cambiaran de golpe. Era una paz que venía de algo mucho más profundo, de sentir que por fin algo dentro de mí estaba en orden, como si todas las piezas que llevaba años buscando se hubieran colocado en su lugar sin yo tener que forzarlas. Esa calma era tan real, era tan tangible que podía sentirla en la respiración, en mis hombros que por fin se relajaron, en el ritmo lento y sereno de mis pensamientos. Y es que fue increíble, es porque poco después, sin que yo lo planeara, lo que estaba a mi alrededor también empezó a cambiar. Personas con las que ya no vibraba se fueron alejando suavemente, oportunidades que parecían imposibles comenzaron a aparecer casi sin esfuerzo. Circunstancias que antes me parecían un muro se abrieron como caminos enfrente de mí. Y todo esto no porque yo estuviese corriendo detrás de las cosas ni persiguiendo los resultados, sino porque empecé a caminar en coherencia conmigo misma. Desde ese lugar de conexión, las cosas dejaron de sentirse como una lucha y empezaron a sentirse como un fluir natural, como si la vida y yo por fin estuviésemos caminando en sintonía. Si tú también sientes que has hecho todo por sanar, pero nada cambia, tal vez la respuesta no está en hacer más, sino detenerte, detener la prisa, detener la búsqueda afuera y permitirte escucharte, escuchar lo que tu voz interna tiene para decirte, aunque al principio sea como un susurrito que parece perderse entre tanto ruido externo. Regálate un momento de silencio, no como un lujo que te concedes una que otra vez, sino como un acto de amor propio, porque es ahí en ese espacio sin distracciones donde empiezas a recordar quién eres de verdad. Y si en este camino sientes que quieres hacerlo acompañada, aquí tienes un lugar donde caminar juntas, donde puedas sentirte comprendida, sostenida y guiada para que vuelvas a ti. Puedes empezar descargando mi guía gratuita de 6 semanas para elevar tu frecuencia y mantenerte enfocada, en la que te comparto prácticas y herramientas que me ayudaron a mí a cambiar desde adentro. Y si lo que buscas es un acompañamiento más profundo, uno que se adapte a ti y a tu momento de vida, también puedes acceder a mis mentorías uno a uno, diseñadas para que juntas creemos un espacio seguro de transformación y sobre todo claridad. Suscríbete para que sigamos compartiendo este camino, para que cada semana recibas historias, herramientas y recordatorios que te ayuden a volver a ti. Comparte este video si crees que puede tocarle el corazón a alguien que lo necesite y cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido un momento así, ese instante en el que todo empezó a cambiar porque por fin decidiste escucharte. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte, nos vemos en el próximo video. Chao. Es como si algo dentro de mí hubiese estado aguardando este momento toda la vida y finalmente lo encontró.